esa parte, qué importante es que Dios te envíe. Diga conmigo, qué importante es que Dios me envíe. Díganlo todos juntos, los que están dormidos. Qué importante es que Dios me envíe. Otra vez, cuando Dios te envía, Él te da autoridad. Cuando Dios te envía, te da autoridad, te va a dar ministerio. Cuando Dios te envía, te da autoridad, te da ministerio, te va a dar dones, porque no te va a dejar solo. Mira este pasaje. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Víctor, ¿puedes venir para acá, por favor? Aquí adelante. Cuando Dios los envía, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y lo dice, fíjate el cambio. Fíjate cómo empieza el versículo 1 y cómo empieza el versículo 2. Llamando a los 12 discípulos, versículo 2. Los nombres de los 12 apóstoles, ¿qué diferencia ven? Discípulos y apóstoles. Porque cuando Dios los envía, Él les da ministerio. ¿Qué ministerio les dio? El ministerio apostólico. Dios empieza a darles un ministerio. Entonces, primero Dios les da autoridad. Cuando Dios te da autoridad, Él te da ministerio. Cuando nosotros somos enviados por Dios, Dios te va a dar ministerio. Pero cuando tú quieres aventarte de llanero solitario, ¿sabes qué? No vas a llevar ni autoridad, ni ministerio, ni dones. Vas a ir con tus propias fuerzas. ¿A usted le gustaría ir con sus propias fuerzas? Ahora, dice que les dio autoridad. Dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos: Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, bueno, ya viene el nombre de todos los demás, pero en el versículo 1 dice, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Dios les dio el don de sanidad. Dios les dio el don de enseñanza. Dios les empieza a dar dones para poder llevar a cabo el propósito y la comisión que el Señor les ha dado. Entonces, qué importante es para nosotros que seamos enviados por Dios. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien le gustaría irse de llanero solitario? ¿Le gustaría esperar el llamado de Dios? José Luis, ¿quieres comentar algo? ¿Tendrá algún mayor también cierto orden de los apóstoles? Porque primero viene Simón llamado Pedro y al último viene Judas. O sea, no sé si también, porque dice el primero, los apóstoles son estos, primero y da un nombre. No sé si tenga que ver también ahí como... Sí, el acomodo de los nombres es importante. Por ejemplo, cuando hablamos de Pablo y Bernabé, al principio dice Bernabé y Pablo, al final de su viaje dice Pablo y Bernabé. Primero Bernabé era como un maestro para Pablo, y después Pablo empezó a crecer tanto que él empezó a tomar liderazgo. En este versículo, cuando hablamos de los nombres de los discípulos, también tiene que ver. Pedro fue el primero que, después de que Jesús ascendió al cielo, fue el primero que se levantó a predicar en medio de la multitud. Y fue uno de los que empezaron a sobresalir en ese tiempo. Entonces sí tiene importancia el acomodo de los nombres. Así es que cuando le hablen a usted en su matrimonio, es mejor que digan el nombre del esposo y después el nombre de la esposa. Aleluya. O sea, que van a decir Pablo y Sarai, Eric y Mariel. Yo he escuchado y se ha marcado en algunos matrimonios que dicen, voy a poner nombres X, ¿no? Alejandra y Juan. Y siempre los conocen como Alejandra y Juan. Alejandra y Juan. No, es que los hermanos Alejandra y Juan, ¿saben por qué? Porque el que está tomando más autoridad es la mujer. Discúlpeme, pero es realidad. En todas las invitaciones de bodas, la mayoría es el nombre de la mujer y luego el del hombre. Creen que por darle lugar, o sea, por caballerosidad. Por caballerosidad dan el
De hecho, cuando los casamientos, me he acostumbrado a siempre decir el nombre del hombre, aunque algunos puedan tomarlo mal, pero es lo correcto. Porque la Biblia misma nos enseña que el acomodo de los nombres es importante. Entonces, por ejemplo, Guillermo y Susana, aleluya, amén. Micrófono. Digo, Guillermo, que a nosotros las invitaciones no las hicieron en Estados Unidos y allá se acostumbra primero la mujer. Okay. Y pusieron Susana y Guillermo, y yo que estaba platicando bien, me dices que nada más te casaste tú. Hay que cambiarlo. Mario y Adela, ¿sí? José Luis y Tony. Hugo y Mari, no Mari y Hugo. Hugo y Mari, ¿ok? ¿Dónde está Ever? Ever y Adrián. Y así cada matrimonio tiene que ser primero el nombre del hombre, porque ese es el orden adecuado. Amén. ¿Algún otro comentario? Porque ya se nos hizo tarde. Se nos fue rápido la clase. Ya se nos acabó el tiempo. ¿Algún comentario que quieran agregar? Ok. José Luis y luego el micrófono, por favor. Ayúdenme con el micrófono. De pronto no me gusta participar en esas cosas porque no quiero que se me pasen. A mí me tocó ir a una cuestión misionera cuando lo del huracán Gilberto. Okay. Fuimos allá arriba del cerro de Laguna Sánchez. Cuando llegamos allá quitando piedras, fuimos que llegamos por tierra en el camino, íbamos a una iglesia. Y ahora sí que de estorbante, ¿no? De ayudar al chavo y a lo que Dios quiera y a los chavos. Cuando empezaron a repartir las despensas, yo estoy dando honesto, porque cuando empezaron a repartir despensas, por allá en otro cuarto, una ventana hacia afuera, en una cama pusieron todas las medicinas. Y mi chavo estaba dando medicinas a una muy grande de gente enferma, con gripa y con todo. Y me hablan y se ven. Oye, por favor, dale medicina porque no me baño. Pero yo no sé nada de eso. Encomiéndate a Dios y estira la mano y lo que le des con eso se alivia. Y yo tampoco. Les estoy confirmando que ustedes, pastor, hay dones que hay movimiento ahí porque al otro día toda esa gente iba sana. Se iba cayendo con X problemas, al otro día iba feliz a darnos los ojos que tenían para que lo trajeran como agradecimiento. Entonces, sí, yo no sé qué vi. Y sabía que tenían, les tiraba la mano en el nombre de Dios. Ok, entonces, para nosotros es muy importante que el Señor nos envíe. Amén. Que esta clase sea la parte más importante de ser enviados por Dios. ¿Alguien más quiere comentar algo para ir concluyendo? Hermana Alma. Rosalinda está primero y ahorita Alma. Linda. Bueno, yo estaba viendo un punto de vista muy importante para nosotros que estamos estudiando la palabra de Dios. Cómo la autoridad que Dios nos ha dado ahora, para nosotros es tan importante saberlo, porque estamos en el camino del Señor y estamos haciendo lo correcto, ¿no? Vamos a ir a predicar el Evangelio. Pero el Señor, lo importante de esto que yo veo es que tenemos una autoridad delegada por Dios, que es nuestro pastor. Y es importante para nosotros debemos hacer, estar cubiertos con la cobertura de mi pastor para poder hacer algo que Dios quiere. No ir nunca en una parte sin que mi autoridad delegada que Dios me dé eso es lo importante para nosotros como discípulos del Señor. Ahora en este momento, en este tiempo, que debemos pensar en el y siempre con la cobertura de nuestro pastor, a donde quiera que vayamos, y entonces estaremos haciendo lo correcto y tendremos entonces ese ministerio de la potencial que el Señor nos va a mandar y nos va a dar dones, porque estamos obedeciendo lo que el Señor nos dice.
Muy bien, hermana Alma, y con ese último comentario terminamos. Yo aprendí mucho, gracias a Dios venía despierta. Ya he tomado café, creo. Me gustó escuchar esta palabra y lo recalco en obediencia. Obediencia, a lo mejor Dios ya nos estaba hablando desde antes de que nos iba a mandar a predicar. Yo no sentía paz en ese aspecto porque yo sentía que algo faltaba y ahorita es como algo que hizo clic, o sea, que tenía que mandarnos nuestro pastor, que tenía la autoridad de mandarnos porque va a ser el momento en el que Dios nos mande, es porque ya vamos a estar preparadas o preparados. Y entonces yo hoy muy bendecido con esta palabra, le doy gracias a Dios y estoy contenta por haber venido hoy. Y vamos a ir de menos a más. Así es que este es el comienzo. Dios nos va a ir hablando todavía más cosas. Nos va a preparar para ese trabajo misionero. Nos va a ir preparando en esa área. Y yo le pido que también usted de forma personal se prepare, porque estando allá, déjeme decirle que no puedo hablar solamente yo. Ustedes también tienen que hablar. Compartir de forma personal, compartir en forma grupal. Entonces tenemos que irnos preparando para el momento que estemos ahí, porque quizás yo voy a andar en un lugar, otro grupo va a andar en otro lugar, otro grupo va a estar en otro lugar, unos se van por aquí, otros por acá, y ahí va a ser el día en que nosotros tenemos que estar preparados. Por eso hemos empezado con tiempo. Estamos a septiembre, septiembre ya se nos fue, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 7 meses. ¿Es poco? ¿Es mucho? ¿Más o menos? Yo creo que es un buen tiempo para que usted y yo nos preparemos para que cuando estemos allá, el Señor nos use. Ahora, yo le voy a decir que en cierta manera se despreocupe, sí prepárese con palabra, con oración y todo, pero estando con esa base, Dios va a hacer lo demás. Dios va a saber lo que usted va a hablar, Dios va a saber lo que usted va a decir, va a saber cómo el Espíritu Santo te va a enseñar cómo ministrar, cómo orar, cómo moverte, qué hacer. Estando allá, el Señor te va a dar autoridad, el Señor te va a dar ministerio, te va a dar dones, así es que es solamente estar dentro de sus planes. Amén. Denle un aplauso a Dios por esta palabra.